la clase del día de hoy es sobre hipertensión endocraniana y circulación del líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar primero sobre meninges, líquido cefalorraquídeo, luego sobre hidrocefalias, hipertensión endocraniana en sí, el edema cerebral, las hernias cerebrales y las causas de hipertensión endocraniana. Comenzamos con las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Las meninges, ustedes saben, son unas capas o túnicas que envuelven al sistema nervioso. Y son tres tipos, son tres capas. La más externa es la dura madre, que está adosada casi al cráneo, es dureza, dura, por eso se llama dura madre, y tiene dos capas. En medio de estas dos capas están los senos venosos, seno longitudinal superior, inferior, senos cajeros, etc. Forman pliegues también para constituir compartimentos craneales. La segunda capa es la aracnoides, que es una capa intermedia, que está debajo de la dura madre y está separada del espacio sutural por unas trabéculas aracnoideas hasta la pía madre. Por este espacio circula el líquido cefalorraquídeo. Y la tercera capa, que es la más delgadita y la más interna, la más profunda, y está adosada al tejido nervioso. Es muy delgada, muy vascularizada y está adherida al cerebro. Aquí tenemos en este dibujo las meninges, ven ustedes en este corte, ese cuadrado, vemos la dura madre, que es la más externa, en blanco, la aracnoides, que son esas trabéculas por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y la pía que está en la pía madre, que es la ploma que está pegada a la masa encefálica. Luego hablaremos algunas palabras sobre el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso que va a bañar tanto la parte externa como la interna del sistema nervioso. Tiene un volumen total de 130 a 150 mililitros. 25 a 30 mililitros ocupan la cavidad ventricular, o sea, la parte interna, en lo que baña la parte interna del sistema nervioso, y el resto de los 100 mililitros está en el espacio subaracnoideo, o sea, afuera. ¿Cuál es el puntero? Perdón, el puntero. ¿Cuál es? Dime nomás. El que está de color verde, el botón. Ah, ya. Ya, tienes preguntas. Aquí ustedes pueden ver, esta es la parte externa por donde circula el espacio subaracnoideo, el líquido, y el líquido también circula en la parte interna en las cavidades ventriculares. Su presión normal es de 50 a 200 mililitros, o sea, menos de 20 centímetros. Esa es la presión normal del líquido cefalorraquídeo. Y su producción es básicamente por los plexos coroideos. Los plexos coroideos son un repliegue vascular por donde se forma el 80% del líquido cefalorraquídeo. Las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto claro transparente, contiene hasta 5 células por campo. La glucosa es la mitad de la glucosa en sangre, o sea, aproximadamente 40 a 80 miligramos por decilitro. Y las proteínas son menos de 50, hasta 50 miligramos por decilitro, dentro de este líquido cefalorraquídeo. Esta es la composición y características normales del líquido cefalorraquídeo. Se van a alterar en procesos patológicos como las meningitis, en las encefalitis, en las hemorragias. Aquí tenemos en este esquema, en la parte de arriba, las velocidades coroideas,
Aquí tenemos el epitelio, el epitelio que va por donde va a filtrar el líquido cefalorraquídeo, se forma los flexos coroideos. Y en la parte más interna está el capilar, de donde filtra de la sangre, pasa ahí a este espacio y el espacio ya pasa a la cavidad ventricular, y ahí es como se forma el líquido cefalorraquídeo. Y en cambio, en el dibujo de abajo vemos el dibujo de las granulaciones aranoideas, que es por donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Acá, estas son las granulaciones aranoideas que se encuentran en la convexidad del cerebro, o sea, en la parte superior. Este es el seno longitudinal superior, y aquí están estos repliegues de aranoides que son las granulaciones aranoideas. Por aquí van a pasar con movimientos de agua, absorción de solutos y por drenaje lineal con la presión. O sea, el líquido acá se reabsorbe y pasa acá, a un seno venoso, o sea, se reabsorbe y pasa a la circulación venosa. Aquí también tenemos un dibujo que esquematiza lo mismo. Luego pasamos a las hidrocefalias. ¿Qué son las hidrocefalias? Las hidrocefalias, para hablar de hidrocefalia antes de ese estado patológico, tenemos que hablar primero sobre los ventrículos. ¿Qué cosa es el sistema ventricular? ¿Qué cosas son los ventrículos? Son cavidades que se encuentran dentro del parénquima cerebral y están revestidas de un epitelio de células ependimarias, epéndico se llama, y contienen ahí, estas cavidades contienen el líquido cerebroespinal, el líquido cefalorraquídeo. Eso es por eso que decimos que el líquido cefalorraquídeo baña la parte interna y la parte externa. Esta sería la parte interna del sistema nervioso. Los ventrículos laterales son 4. Los ventrículos en general son 4. 2 ventrículos laterales que le llamamos 1 y 2, y cada uno corresponde a cada uno de los hemisferios, el derecho y el izquierdo. El tercer ventrículo se encuentra entre los 2 diencéfalos, o sea, en el centro, por debajo de los ventrículos laterales. Y el cuarto ventrículo se encuentra en el tronco, por detrás del tronco y del cerebelo, ¿no? Aquí tenemos este dibujo y vemos que esto es un dibujo del sistema nervioso. Vemos aquí la parte externa y vemos que en la parte interna son las cavidades ventriculares. Estos son los ventrículos laterales 1 y 2, uno en cada hemisferio. En el centro está el tercer ventrículo, que viene a hacer esto, entre los 2 diencéfalos, y de ahí este se comunica con el cuarto ventrículo, pasa el cuarto ventrículo. Entre esto, el 3 y el 4, está el acueducto de Silvio, que es esto, y ya estamos en el tronco. Y del cuarto ventrículo se va a salir líquido y va a pasar al espacio subaranoideo por 3 agujeros, por el de Luzca y lo de Mayel. Entonces vemos que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se comunican a través del agujero, estos 2 ventrículos de la agujera interventricular del mono. El tercero, este se comunica con el cuarto por intermedio del acueducto Silvio. Y el cuarto ventrículo se comunica con el espacio subaranoideo, con esto, por medio de un agujero de Mayeli, que es medial, y 2 laterales, que son los de Luzca. Y por aquí sale el líquido. O sea, el líquido se produce acá. Dentro de las cavidades ventriculares están los plexos coroideos, que son un conglomerado de vasos sanguíneos. Por aquí filtra el líquido, se forma el 80% del líquido, circula de los laterales al tercero, el tercero pasa por el acueducto y llega al cuarto, y del cuarto una parte de este líquido va a pasar por el epéndigo de la médula, y la otra va a salir por el agujero de Mayeli, y los de Luzca van a salir al espacio subaranoideo, van a circular, van a bañar la parte externa del encéfalo, van a servir como un cojín, un cojín de agua para suavizar los golpes y que no se golpee tanto la masa encefálica con la parte interna del cráneo.
Y en este sitio se encuentran las granulaciones de subarachnoidea donde se va a reabsorber el líquido. Entonces, acá se produce, circula y aquí se absorbe y pasa a la sangre venosa al seno longitudinal superior que se encuentra entre los dos hemisferios. Aquí en este dibujo tenemos superpuestos las cavidades ventriculares y los hemisferios, el tronco y el cerebelo, para que ustedes puedan ver cómo están localizadas en la parte interna profunda las cavidades ventriculares. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo, sigue de P. Ustedes verán que estos ventrículos laterales tienen una forma así como de una C con una cola. Estos son los cuernos del ventrículo lateral. Este es el cuerno frontal, este es el cuerno temporal y este es el cuerno occipital. Y así se encuentran acá. Esto es una resonancia del cerebro, que también podemos ver las cavidades ventriculares acá, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Ahora sí, ¿qué cosa entonces es la hidrocefalia? Ya habiendo revisado los conceptos de líquido, de meninges y de cavidades ventriculares, entonces la hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, que porque como hay una acumulación excesiva se van a dilatar, y a esa dilatación se le llama hidrocefalia. O sea, a esa presentación grande en estos ventrículos es la hidrocefalia, porque se acumula por A o B motivo, se acumula el líquido y porque hay algún trastorno que va a alterar el equilibrio que hay entre la producción, circulación y reabsorción del líquido. Entonces se va quedando un remanente. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo de cavidades ventriculares dilatadas. Esto ha sido hecho allá por Cushing en 1922, en un quiste en la línea media. Imagínense ustedes un quiste, como vamos a ver más adelante, en el tercer ventrículo. Entonces va a obstruir el drenaje del líquido y estos ventrículos laterales que están a los costados se van a dilatar. Aquí vemos que ya en el siglo XVII ya habían hecho un dibujo de un niño, de un neonato, con la cabeza bien dilatada, miren, por una hidrocefalia. Lo que pasa es que en los recién nacidos, en los niños antes del primer año de vida, las estructuras craneales, de los huesos craneales, no están adheridas, no están juntas. Hay unos espacios que son la fontanela. Entonces, si crecen las cavidades ventriculares, va a crecer todo esto, la masa cefálica, y va a tener una cabeza grande y se va a ver esto que es una cabeza de un hidrocefálico. ¿Y cuál es la fisiopatología de la hidrocefalia? ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Se produce por tres mecanismos. ¿Por qué? Porque hay mucha producción de líquido cefalorraquídeo, que es un mecanismo muy poco frecuente, pero que sí existe, o porque aumenta la resistencia de la circulación del líquido. O sea, en su circulación en el camino hay alguna resistencia, algún obstáculo que hace que se vaya quedando y entonces se van dilatando las cavidades. O el tercer mecanismo es porque hay un aumento de la resistencia, o sea, una dificultad a que se reabsorba. Entonces, si no se puede reabsorber y se sigue produciendo, se va a acumular y va a dilatar las cavidades ventriculares. Entonces, esos son los tres mecanismos básicos. O está la producción aumentada, o la reabsorción disminuida, o hay una obstrucción en el flujo de líquido que va dejando un remanente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos este caso, que es un tumor, un papiloma del plexo coroideo, en el cual hay aumento. Si hay un papiloma, o sea, los plexos han aumentado, y aquí hay una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. O sea, es el primer mecanismo, que es poco frecuente, como le digo, pero que es posible, y acá tenemos la demostración de un caso. El segundo es un obstáculo, o sea, una obstrucción en el camino de la circulación del líquido. ¿Y cuándo se produce esto?
produce una obstrucción cuando hay un estrechamiento, o sea, ese acueducto, por ejemplo, el acueducto de Silvio está estenótico, está muy delgadito, muy estrecho, muy pequeño, entonces no circula con normalidad el líquido cefalorraquídeo entre el tercero y el cuarto, entonces se va quedando para atrás el líquido. Otra malformación de Chiari, por ejemplo, que no drena bien, el líquido no pasa al espacio subaranoideo, o una agenesia del acueducto, etc. Varias malformaciones. Otras ya son por lesiones adquiridas, como por ejemplo una lesión expansiva, o sea, un tumor, algo que está creciendo dentro del cráneo. Como el cráneo es una cavidad cerrada, entonces va a producir compresión de las vías de circulación. Por ejemplo, un tumor que esté por fuera, que esté en el lóbulo frontal y esté fuera del cuerno temporal del ventrículo lateral, entonces va a comprimir ese ventrículo y va a obstruir el drenaje y va a quedarse el líquido acumular y va a hacerse una hidrocefalia. Igualito puede ser un tumor, un quiste, un hematoma, etc. Cualquier tipo de proceso expansivo. Otra causa de obstrucción a la circulación es un proceso inflamatorio, una hemorragia o una infección que lleva a una fibrosis sobre las vías de circulación del líquido cefalorraquídeo. Imagínense un proceso infeccioso, inflamatorio, como por ejemplo algo que es muy frecuente en nuestro medio, en nuestro país, la cisticercosis. El cisticerco puede estar en las meninges, sobre todo en las meninges de la base, entonces el líquido no va a circular. Cuando se va a reabsorber y sale del cuarto ventrículo hacia las vellosidades subaranoideas, no se va a absorber, no va a llegar ahí con facilidad y se va quedando y va dilatando las cavidades ventriculares. O una hemorragia subaranoidea, sangre en el espacio subaranoideo, va a producir inflamación, la presencia de sangre como hay inflamación van a quedar bridas, adherencias y va a haber también una hidrocefalia. Aquí tenemos un tumor, por ejemplo, este es un tumor que está fuera de las cavidades ventriculares, pero que está comprimiendo el tercer ventrículo, fíjense ustedes, y no deja que pase hacia el cuarto ventrículo por el acueducto hacia el cuarto, y entonces dilata todas las cavidades que están por encima de la obstrucción. Y el tercer mecanismo es que hay aumento de la presión venosa. Entonces, como hay aumento de la presión venosa en los senos venosos, entonces no va a poder fluir, ya habíamos dicho que fluye por el agua, fluye por gradiente, el líquido y se reabsorbe, pasa a la sangre venosa. Entonces, si hay un aumento de la presión venosa, no se va a reabsorber todo el líquido necesario o normal, y como consecuencia va a producir también un aumento de la presión de las venas corticales, que va a aumentar el volumen vascular intracraniano y eso también produce hidrocefalia. Va a producir un aumento de la presión intracraneal hasta niveles suficientes como para mantener la circulación del líquido contra la presión venosa, que está alta, entonces no va a poder pasar no va a poder realizar una reabsorción venosa de líquido normal. Eso ocurre, por ejemplo, en una trombosis venosa. Supongamos que por algún motivo he hecho una trombosis del seno longitudinal superior, entonces va a haber aumento de la presión venosa, de dificultad para la reabsorción y acumulación de líquido. Ahora, esta hidrocefalia hipertensiva, porque es una hidrocefalia con aumento de la presión dentro de las cavidades ventriculares, ¿qué es lo que va a hacer con el tiempo? ¿Qué es lo que va a producir a la larga? Imagínense usted que aquí hay un líquido normal que circula normalmente y se absorbe, se produce, circula y se absorbe a una presión X normal. Pero si esto está aumentado, ¿qué es lo que va a producir? Va a dañar a todas estas células ependimarias que tapizan las cavidades ventriculares. Entonces dañan al epéndimo y también dañan a la superficie subependimal, o sea, el tejido que está debajo del epéndimo. También daña al tejido que está debajo de eso, que es la sustancia blanca, esto, y produce pérdida de mielina. Miren ustedes acá, tanto ha crecido estos ventrículos que ya casi se ve muy poco, una línea nomás de sustancia blanca. Esto, lo más clarito, es sustancia blanca, y esto es la sustancia gris. Y si sigue la presión que va a hacer, ya no solamente va a dañar el epéndimo, la zona subependimaria y la sustancia blanca, sino también va a llegar a lesionar la corteza, pierde sustancia gris, o sea, se pierde
neuronas. Se pierden neuronas de acá y de los núcleos de los ganglios basales. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de hidrocefalias? Podemos clasificarlas desde un punto de vista práctico en dos tipos: en las prenatales, o sea, en que son causas que se producen antes del parto y van a ser, por ejemplo, la genesia, malformaciones congénitas como la falta del acueducto de Silva. Entonces no hay comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo con el cuarto, ¿no? y el pasaje para su reabsorción del líquido. O una digenesia del acueducto, o sea, que sea muy delgadito y no pasa lo suficiente y siempre queda un remanente. Esas serían las causas prenatales. Y en un adulto serían infecciones, puede haber un absceso, puede haber una meningitis crónica que va dañando el espacio subaracnoideo, va produciendo adherencias, una hemorragia subaracnoidea que también va a dañar y va a producir adherencias, tumores que van a desplazar estructuras y van a comprimir la circulación del líquido, van a obstruir así por compresión externa, traumatismos encefalocraneanos, cirugías y estenosis que no sea tumoral del acueducto. O sea, puede ser de que el acueducto se estenosa, no porque hay un tumor afuera y lo está comprimiendo, sino porque puede haber una inflamación, puede haber una acueductitis que llamamos, o ependimitis, que hay inflamación de estas células del epéndimo, como por ejemplo en la cisticercosis intraventricular. Se van a inflamar estas células del epéndimo, entonces se van a cicatrizar con adherencias y va a obstruir la circulación del líquido. Aquí tenemos, por ejemplo, una estenosis congénita del acueducto, y vamos a ver que todo lo que esté encima del acueducto, o sea, el trasero y los ventrículos laterales con sus cuernos occipitales y frontales, van a estar dilatados. Y desde un punto de vista funcional, o sea, en la clínica, ¿cómo es que hablamos de las hidrocefalias? También se utilizan otros términos, otra clasificación que decimos es obstructivo o no comunicante, o comunicante o no obstructivo. ¿Cuándo le decimos obstructivo? Cuando vemos que hay una obstrucción que interviene, o sea, que dificulta el drenaje del líquido dentro de las cavidades ventriculares. O sea, por ejemplo, vemos que los ventrículos laterales están bien dilatados, pero el cuarto ventrículo está bien, está normal. O sea, no están todos dilatados por igual, sino no. Son los primeros, pero no el último, el cuarto. Entonces ahí pensamos que hay una obstrucción entre los laterales, o sea, el 1 y el 2 y el 4. En cambio, le llamamos también no comunicante, porque no deja que se comuniquen normalmente las cavidades ventriculares. Y el comunicante, que también es obstructivo, pero la obstrucción no está dentro del parénquima, o sea, no está dentro de las cavidades, sino está afuera, en el espacio subaracnoideo, afuera, en la reabsorción. Entonces, eso es que la circulación del líquido está bloqueada a nivel de las granulaciones aracnoideas, donde se produce la reabsorción. Ejemplo, una meningitis con adherencias o una hemorragia subaracnoidea que dejaba adherencias del espacio subaracnoideo. Luego pasamos a la hipertensión endocraniana. La presión intracraneal, o sea, estamos hablando endocraniana. Una cosa es, primero, por momento vamos a hablar de dentro del cráneo y otra es dentro del cerebro. La presión intracraneana es la presión medida en el interior de la cavidad craneal. Y es el resultado, pues, de una interacción entre el continente, que es el cráneo, que es lo que bordea, y el contenido, que es el encéfalo. ¿Qué más hay adentro del cráneo? Hay encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo. O sea, es la presión, esta presión intracraneal es la presión medida en el interior de la cavidad craneal y resulta de la interacción del continente y el contenido. Esa es la presión intracraneal. La hipertensión endocranial es la elevación sostenida de esta presión intracraneal por encima de sus valores normales, o sea, por encima de 20 centímetros de agua. Y está originada porque se ha roto el equilibrio existente entre el cráneo y su contenido, o sea, entre el continente y el contenido. Algo
el contenido está ocupando más volumen de lo que resiste en el cráneo. El cráneo es una cavidad cerrada, ya cuando ya están soldados los huesos, las suturas, ya no se puede, si se aumenta algo de volumen y no se compensa, o sea, no se disipa, pues de alguna manera va a aumentar la presión dentro del cráneo. Y si supera los 20 centímetros de agua o 200 milímetros de agua, entonces ahí se produce la hipertensión endocraniana con todos los síntomas y las consecuencias que se van a ver, que pueden llevarnos, de hecho, si sigue, lleva a la muerte. Ahora, estos tres elementos que hemos dicho que están dentro de la cavidad craneal, o sea, los componentes del contenido intracraneal, son el parénquima cerebral, que está formado por todos los elementos celulares, gliales y neurales, y representa cerca de acuérdense ustedes, de 1/200 gramos. Y es constante bajo condiciones adversas. Eso no lo podemos reducir. El componente vascular está representado por la sangre, que está distribuida en todos los vasos, arterias, venas, capilares y todo. Y es aproximadamente 150 centímetros cúbicos. Y por último, el tercer componente es el líquido cefalorraquídeo, que está dentro de las cavidades ventriculares y un poquito por fuera de las cavidades en el espacio suprarrenal, y el volumen total es de 150. Este sí es más variable o sea, este es más susceptible de ser variado, y este es el que se acomoda primero. O sea, cuando se pasa el volumen intracraneal y hay un aumento dentro del cráneo, lo primero que se modifica, como vamos a ver en un dibujito, es el líquido cefalorraquídeo, o sea, hay menos líquido, se retiene por afuera. Ya hemos dicho que una parte pasa a bañar la médula y está dentro de la médula, ¿no? Y son volúmenes bajos. Pero aquí lo importante es que recuerden que la capacidad craneal es de 1500, ¿no es cierto? Que el cráneo es más o menos 1200, el líquido y la sangre son 150 cada uno, ahí están los 1500, y hay un equilibrio entre el continente y el contenido. Eso es lo que sucede normalmente. Aquí tenemos este triángulo que vemos así. Esto es 1200, 150 y 150 más o menos. Y hay una ley de Monro que cuando aumenta la masa intracraneal produce desplazamiento de líquido, eso es lo que les decía, y del compartimento intravascular como mecanismo compensatorio para mantener dentro del cráneo una presión, tratando de mantenerla dentro de lo normal. Ahora, ¿cuáles son? En el sistema nervioso hay varias interfaces. Por ejemplo, hay una interfase de sangre con líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde sucede esa interfase? O sea, ¿dónde es que la sangre va a producir o se va a convertir en líquido cefalorraquídeo? ¿En qué sitio? En el sitio donde se produce el líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo viene de los plexos coroideos, el 80%. Entonces, esa interfase ocurre en los plexos coroideos y se activa por es la secreción y se produce porque es la secreción activa del líquido cefalorraquídeo. Hay otra interfase que es entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre, o sea, ¿dónde pasa nuevamente este líquido cefalorraquídeo? A la sangre, en las velocidades donde se reabsorbe, o sea, en las velocidades aranoideas, y donde se produce la absorción valvular del líquido cefalorraquídeo y tiene una sola dirección. Ahora, ¿dónde es la interfase sangre-cerebro? ¿Dónde pasa la sangre al cerebro? ¿En dónde? En los capilares. En los capilares de la barrera hematoencefálica, acá en el epitelio. ¿Y dónde pasa el líquido cefalorraquídeo al cerebro? En el epéndido, en las epitelio ependimario y en el conducto ependimario. ¿Cuánto es la presión intracraneal normal? La presión intracraneal normal varía según la edad. Y aquí tenemos que es menor cuanto más pequeño se es. A los 2 años, en menos de 2 años, es más o menos 5 milímetros de agua. En más de 5 años son 10 milímetros de mercurio. En adultos son 15 milímetros. Y la punción lumbar, cuando se hace la punción lumbar,
para explorar, para estudiar el líquido cefalorraquídeo, y por lo general es cuando uno sospecha de una meningitis, de una infección, y no solamente se quiere analizar el líquido y ver qué características tiene para poder determinar si es una meningitis bacteriana, a hongos o viral. La presión normal que se puede medir es hasta 180, esa es la presión normal. Y cuando tiene más de 200 milímetros de agua, entonces ya hablamos de que hay hipertensión intracraneal, cuando es más de 200. Eso es en un adulto. Según adulto, lo normal está entre alrededor de 15. Y en la punción lumbar llega hasta 18 a 200. Y cuando ya pasa el 200, ya es una presión aumentada. Aquí vamos a ver, si hemos dicho que el volumen encefálico es 1200, más o menos representa el 80%. Y si la sangre es 150 y el líquido es 150, representa más o menos el 10%. Esto es lo normal. Los volúmenes normales dentro del cráneo, de los tres componentes. Ahí está compensado, lo normal. Pero ¿qué sucede si ha habido una, digamos, una pequeña hemorragia, un pequeño coágulo? Ha sangrado, ha salido sangre y se ha quedado ahí estancada, almacenada en un hematoma. Entonces aumenta la presión intracerebral, pero todavía puede permanecer compensado. Este es el coágulo, la masa encefálica no va a variar. Este es el coágulo, el volumen que cubre el coágulo, y esta es la sangre. La sangre tampoco puede variar mucho, pero sí puede variar el líquido. Entonces se reduce el volumen de líquido para tratar de compensar esto, y queda compensado. Esto es cuando el sangrado, la colección de sangre es pequeña. Pero si tenemos un gran hematoma, entonces ya no se va a poder compensar tanto, y acá sí la presión intracraneal está aumentada, porque hay una descompensación debido a que este tremendo volumen no puede ser totalmente reemplazado por el líquido, todo por el líquido. ¿Por qué? Porque si no, ya pues nos quedaríamos sin nada de líquido acá, y entonces la sangre también sufre. O sea, la sangre, llega menos sangre, hay menor aporte de sangre al cerebro, porque más de 1500 no se puede acumular ahí. Entonces hay una descompensación, a eso llamamos. Entonces cuando hay una pequeña masa que ocupa espacio, entonces el que ayuda, el que se sacrifica, es el líquido cefalorraquídeo. Si ya no puede sacrificarse más, ya se descompensa y ya hay una hipertensión intracraneal descompensada. Ahora, el cerebro consume, eso ya de 15 a 20% del gasto cardíaco, y los cambios del flujo sanguíneo cerebral son importantes para determinar la presión intracerebral, intracraneal. La disminución del flujo sanguíneo cerebral es la vía final del daño cerebral por aumento de la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir? Al final, si hay mucho aumento de la presión intracraneal, como hemos visto en el dibujo anterior, ya no solamente disminuye el líquido cefalorraquídeo, sino también empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces empieza a haber fallas del tejido nervioso. Y si estas fallas son muy marcadas, porque la presión intracraneal es demasiado alta, puede llevar hasta la muerte. Entonces esas son ya las manifestaciones clínicas de la hipertensión endocardíaca. Entonces aquí vemos que si aumenta el volumen intracraneal cerebral, ya sea por un tumor, por un hematoma, un quiste, lo que fuera, aumenta acá el volumen intracraneal, ¿qué es lo que va a suceder de inmediato? Va a aumentar la presión intracraneal. Si aumenta la presión intracraneal, va a bajar ¿qué cosa? Primero el líquido, pero después lo más importante es el flujo sanguíneo cerebral. Baja, o sea, baja el flujo sanguíneo. Ya hemos visto en la primera clase que qué pasa si baja a niveles críticos el flujo sanguíneo cerebral, va a disminuir el aporte de oxígeno al cerebro. Va a desarrollarse una acidosis láctica que aumenta
va a aumentar la osmolaridad y se va a producir que la hipoxia, la isquemia, que puede llevar a la muerte, pero antes también hace edema cerebral. Y si hay edema cerebral, quiere decir que encima, dentro del parénquima, va a acumular líquido, va a estar edematoso, va a aumentar más la hipertensión, va a aumentar más el volumen intracerebral y va a aumentar y va a ser un círculo vicioso que puede llevar pues a la muerte, si es que no se trata de arreglar. Y hemos visto que el valor normal de la presión intracraneal X5 hasta 15, la presión de perfusión cerebral tiene que ser de 60 a 120, el flujo sanguíneo cerebral tiene que ser hasta 55, el normal. Menos de 50 ya teníamos valores de isquemia y había trastornos de la síntesis proteica, después de la actividad eléctrica, de la síntesis de compuestos energéticos. Ahora, además de esto, hipertensión endocraniana, que si la hipertensión intracraneal puede producir disminución del flujo sanguíneo cerebral, como hemos visto, y dar todo este problema que hemos explicado. Hay otros factores que también modifican el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si vemos, si tiene hipertensión endocraniana y encima tiene otras cosas más, vamos a aumentarlo. Entonces, vamos a ver qué factores modifican el flujo sanguíneo cerebral, quiénes disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. La hipertensión endocraniana en primer lugar, la hiperventilación, el que hiperventila, el que tiene hipotermia, hipovolemia y la hipotensión arterial. Todo esto disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué factores aumentan? La hiperemia, la hipoventilación, la hipertermia, la hipoxia y el dolor. Entonces vamos a ver qué mecanismos son los generadores, por qué se puede aumentar la presión endocraniana, o sea, los mecanismos generadores de la hipertensión endocraniana. Primero, que aumentemos el volumen cerebral. Ustedes dirán, pero ¿cómo van a aumentar el volumen cerebral si no va a crecer más cerebro? Pero sí pueden haber lesiones que ocupan espacio dentro del parénquima o dentro de las meninges. Por ejemplo, lesiones ocupantes de espacio como hematomas epidurales y subdurales, tumores. El tumor es algo que está creciendo adentro y está ocupando espacio, que está aumentando el volumen cerebral. Los aneurismas también se comportan como tumores porque también ocupan espacio, aumenta la presión dentro de la cavidad. El edema cerebral relacionado con el traumatismo, con el paro cardiorrespiratorio y con las encefalopatías tóxicas. O sea, un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio va a tener después edema cerebral y va a aumentar su volumen. Una encefalopatía tóxica también y un traumatismo craneano también va a tener edema. Y este edema es el que aumenta el volumen cerebral. Otro factor que va a producir hipertensión endocraniana, que va a romper ese equilibrio entre los tres componentes, es cuando se aumente el volumen sanguíneo dentro del cráneo, como por ejemplo una obstrucción del sistema venoso. Imagínense ustedes una obstrucción de un seno longitudinal, una tromboflebitis o una trombosis en sí, por un trastorno de coagulación de un seno longitudinal, va a obstruir el sistema venoso y entonces no va a haber desagüe, no se va a poder salir la circulación a la velocidad normal y se va a ir quedando ahí volumen sanguíneo y va a aumentar esto dentro del cráneo, la presión dentro del cráneo. Lo mismo la hipercamia, la hiperemia y los estados de enfermedades asociadas con aumento de volumen sanguíneo. Otra causa de hipertensión endocraniana es el aumento del líquido. Por ejemplo, una producción aumentada de líquido cefalorraquídeo, una absorción disminuida o una obstrucción al flujo. O sea, si hay una hidrocefalia, por ende, va a haber aumento de líquido cefalorraquídeo, una consecuencia de aumento de la circulación, y va a producir hipertensión endocraniana. Entonces, aquí tenemos los tres mecanismos básicos generadores de hipertensión endocraniana. Si el cráneo es el continente
de los tres contenidos principales. Entonces, cualquier aumento del volumen del cerebro, de la masa encefálica, de la sangre o del líquido va a producir hipertensión endocraniana. Si es pequeño, va a ser compensado por lo que hemos visto, porque se puede sacrificar un poquito el líquido cefalorraquídeo, pero después el que se sacrifica es la sangre y va a disminuir el flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo al disminuir va a producir edema y va a aumentar más el volumen cerebral y va a aumentar más la hipertensión endocraniana. Entonces, esto es básicamente lo mismo. El edema, la isquemia. Entonces vemos que cuando hay un aumento de la presión intracraneal, hay mecanismos compensatorios, o sea, lo que les he dicho es el vía líquido cefalorraquídeo, no va todo arriba, se queda un poco fuera. Hay vasoconstricción, o sea, hay disminución del flujo, que si es pequeño puede compensarlo. Pero si aumenta, se va a producir, va a aumentar pues la vasoconstricción, o sea, la reducción del flujo sanguíneo cerebral, y se va a producir edema cerebral. Al haber edema cerebral, va a haber falla en los mecanismos de autorregulación. Se va a producir una vasodilatación primero, edema cerebral difuso, todavía se queda, encima de todo eso se queda agua en la masa encefálica. Entonces todo esto produce más isquemia, y esta isquemia con hipertensión va a producir ¿qué? Las herniaciones. ¿Qué son las hernias cerebrales? Las hernias cerebrales son desplazamiento de las estructuras dentro del cráneo que lo realizan para tratar de acomodarse y tratar de acomodar las estructuras dentro del cráneo para que no produzca más hipertensión. Pero estas herniaciones son hasta cierto límite, porque si son muy marcadas, entonces ya producen problemas como vamos a ver más adelante. Y al final, ¿qué es lo que va a producir? Al final la isquemia y la herniación. Ya la herniación ya es ¿cómo le puedo decir? El destino final antes de la muerte por paro cardiorrespiratorio. Porque al producirse las hernias se van a producir compresión, se van a desplazar ciertas estructuras que a las finales comprimen el tronco, y el tronco a su vez, cuando es comprimido hacia abajo, ¿qué es lo que va a producir? La herniación amigdaliana, otro tipo de hernia en el agujero occipito cervical, y la muerte, ¿no? El parto. Entonces vamos a ver la fisiopatología, cómo es la secuencia de esta hipertensión endocraniana, cómo es que se va produciendo clínicamente y fisiopatológicamente esta hipertensión, qué mecanismos se van desarrollando en este proceso de aumento progresivo de la presión intracraneal. Entonces, independientemente de la causa, sea cual fuera la causa que esté produciendo la hipertensión endocraniana, se producen tres tipos de alteraciones. Primero, van a haber alteraciones de la microcirculación, o sea, van a haber problemas en la microcirculación cerebral que van a llevar a un edema e isquemia perilesional, aumentando la presión en la zona. Luego, otro fenómeno que se produce es herniaciones. Esos desplazamientos, que digo, que lo hacen para compensar espacialmente estos aumentos de volumen. Y el tercer mecanismo son las alteraciones en la perfusión, o sea, alteraciones en la circulación sanguínea. Por encima de cierta presión disminuye la presión de perfusión cerebral, induciendo isquemia, que también tiene isquemia. O sea, al final todo lo que los problemas son alteraciones de la microcirculación que llevan a isquemia y edema, herniaciones que son desplazamientos que van a llevar a más edema, y alteraciones de la perfusión cerebral que van a llevar a más isquemia. Entonces, este cuadro clínico, ahora sí vamos a ver cómo es que se desarrolla el cuadro clínico de la hipertensión endocraniana, cuáles son los síntomas. El cuadro clínico pasa por 4 estadios progresivos, 4 estadios, del 1 al 4. Uno va pasando al otro. El primer estadio es el estadio de acomodación. Ya hemos dicho, cuando hay hipertensión endocraniana, lo primero que hace el cerebro es tratar de acomodarse ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que presenta el paciente? Presenta compresión de las venas y capilares cerebrales, desplaza el líquido, se trata de
por la extracción de líquido del compartimento intracraneal al intrarraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? ¿Qué síntomas? Aparece cefalea. El paciente lo primero que tiene hipertensión intracraneal tiene dolor de cabeza, apatía, o sea, no le, está un poco indiferente, no le interesa mayormente las cosas. Después viene somnolencia, y lo que se puede ver también como signo de esto de acomodación es la distensión de las venas retinales en un examen de fondo de ojo. Ese es el primer estadio, en que todavía el paciente está con cefalea, pero está apático, pero puede llegar a estar somnolencia, pero está todavía despierto, puede hablar. Luego viene el segundo estadio, que es el estadio temprano de hipertensión. Entonces, en el estadio temprano hay una isquemia relativa del bulbo, porque ya les he dicho que todo al final, ¿qué es lo que hace? Desplaza, acelera y comprime el tronco. Y acuérdense que en la parte inferior del tronco que está el bulbo está el centro respiratorio y cardiovascular. Entonces, en la isquemia relativa, que se produce en el estadio temprano, en el bulbo, porque hay congestión vascular, y esto va a producir una estimulación de los centros vitales, respiración y circulación en el bulbo. Entonces, ¿qué es lo que sucede como manifestación de esta isquemia relativa? Va a bajar la frecuencia cardíaca, se produce bradicardia, y la frecuencia respiratoria aumenta. No, perdón, baja la frecuencia cardíaca y baja la frecuencia respiratoria. Aumenta la presión arterial, la cefalea se hace más intensa, o sea, empeora, y además ya el paciente no está somnoliento, sino ya se agita. Se agita, o sea, entra en delirio o en confusión. Entonces, fíjense ustedes, aquí ya la isquemia, ya no hay solamente congestión, compresión de venas, sino ya hay una isquemia relativa del bulbo y va a bajar la frecuencia. Por eso es que cuando un paciente tiene un tumor cerebral y o tiene algo como una hipertensión intracraneana, se le pide que se controle frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sus signos vitales, presión arterial y pupilas. Vamos a ver también pupilas, es muy importante para ver cómo va, si está empeorando o no. Y el primer signo de alarma, o sea, que está avanzando la hipertensión intracraneana, es la bradicardia con el aumento de la presión arterial. Ya en el tercer estadio, que se le llama ya el estadio avanzado, ya ocurre una isquemia vulvar amplia y se estimula más los centros vitales. Entonces, la frecuencia cardíaca disminuye más, o sea, se acentúa la bradicardia. La presión arterial aumenta más y es irregular. El pulso se amplía, la frecuencia respiratoria se hace irregular. ¿Se acuerdan que habíamos visto que con lesiones en el bulbo puede haber respiración de Cheyne-Stokes, respiración atáxica ya por lesiones vulvares, y hay periodos de apnea. Las pupilas se tornan irregulares en forma y tamaño y se produce edema de papila y congestión de venas retinales, llegando al coma. O sea, ya en el estadio avanzado ya el paciente está en coma. Y por último, el cuarto estadio es el estadio de la falla medular, en que la presión intracraneal ya está más alta y produce colapso, ya no solamente isquemia, sino colapso, ya claudican los centros vulvares y es un estadio terminal e irreversible. El paciente ya está en coma profundo, las pupilas están dilatadas y su respuesta al estímulo luminoso está ausente, sin respuesta al estímulo luminoso. La presión arterial de lo que estaba alta empieza a caer, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se hacen irregulares y se produce luego la muerte por paro cardiorrespiratorio, más que por paro cardíaco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en general de una hipertensión intracraneana? Hemos visto lo que sucede paso a paso en la fisiopatología de la hipertensión intracraneana en los 4 estadios. Pero clínicamente el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Cefalea, que va a ser, a medida que va avanzando, es progresiva, holocraneal, o sea, una cefalea global, que empeora cuando se echa o cuando, o sea, en el decúbito o con maniobras de Valsalva, o sea, cuando hace fuerza, cuando puja. Puede aumentar en las mañanas o puede interrumpir el sueño. O sea, un dolor de cabeza que despierta al paciente
es un mal signo, es un síntoma de hipertensión de encefalea tipo hipertensión endocrinal. Puede presentar vómitos, explosivos o no. Se le va a encontrar en el examen de fondo de ojo papiledema. Papiledema quiere decir edema de la papila por aumento de la presión. Agitación psicomotriz, visión doble porque ya con el aumento va a haber compromiso, con el aumento de presión intercranial se daña el tercero o el sexto. El sexto nervio craneal es un nervio tan delgadito y tiene un recorrido largo que se falla y no nos indica, no nos sirve para localizar la lesión originaria del problema, sino es una consecuencia del aumento de la presión intracraneal. Y ocurre la triada de Cushing. ¿Cuál es la triada de Cushing? Hipertensión arterial, bradicardia y alteración de la respiración. O sea, si el paciente está en coma y empieza a bajar en la presión, en la frecuencia cardíaca, el pulso, y le aumenta la presión y la respiración también se altera, entonces esa es la triada de Cushing, ya me está diciendo que el paciente está con hipertensión endocrinal. También puede haber pues, disminución de la agudeza visual, compromiso de conciencia que va de la confusión a la euforia al coma. Finalmente va a haber, cuando hay daño del tronco, o sea, ya en el avanzado y en el final, o sea, en el tercer y cuarto estadio, va a haber rigidez de celebración, alteraciones respiratorias y vegetativas. Aquí tenemos el cuadro que el paciente se queja de dolor de cabeza, vomita, tiene cambios de conducta y hace signos de herniación o de descelebración. Y este es el papiledema, ¿no? El edema de papila. Otro fenómeno que estaba asociado a la hipertensión endocraniana era, habíamos dicho, el edema cerebral, las herniaciones. Primero vamos a hablar del edema cerebral. El edema cerebral es el aumento del agua en el contenido tanto extracelular o intracelular. Ese es el edema cerebral, es el aumento del agua, ya sea dentro de las neuronas o fuera de las neuronas. Aislado, acompañando un aumento concomitante del volumen intracelular. En la práctica es cualquier incremento del volumen de la masa encefálica, eso es lo que decimos. Cuando la masa encefálica la vemos en la tomografía, en la resonancia así aumentada, decimos que está con edema cerebral. El edema, hay varios tipos de edema cerebral, el citotóxico, el vasogénico y el intersticial, son los más frecuentes. El edema citotóxico es el que se produce por hipoxia, por trauma o por efectos tóxicos. Si es citotóxico, el edema está ¿dónde? Dentro de la célula y es difuso. Y la composición es de agua y sodio. En cambio, el segundo tipo, que es el vasogénico, quiere decir que es producido por una alteración vascular. ¿Qué alteración microvascular vamos a tener en el cerebro? La barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la causa entonces? Que hay una rotura de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿dónde se va a localizar el edema? El acúmulo de agua. Va a ser afuera de la célula, no va a ser adentro, será afuera, en la sustancia blanca. Y es un filtrado de plasma. Rico en sodio, proteína, aminoácidos y proteína. Y el tercer edema que vemos es el intersticial. ¿Y este edema intersticial cuál es la causa? El aumento de presión. El aumento de presión dentro de las cavidades ventriculares se localiza por fuera de los ventrículos, o sea, fuera de las células, pero rodeando los ventrículos, y está compuesto por líquido cefalorraquídeo. Entonces, también se han descrito otros edemas cerebrales como el hidrostático, que vamos a ver más adelante, y el osmótico. Aquí este es un dibujo que representa esquemáticamente la barrera hematoencefálica normal. Este es un capilar, la barrera hematoencefálica normal, con todos los capilares bien pegaditos, las uniones están bien pegadas como para que no filtre nada, cuidan celosamente, digamos, el tejido cerebral. Y estas son las neuronas que no están hinchadas, están en una proporción normal, y los ventrículos también en un tamaño normal. Esto es en una situación normal. Los ventrículos, las neuronas y los capilares, todos normales. Pero cuando hay edema citotóxico, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. En el edema citotóxico, el edema es intracelular, citotóxico, es intracelular, y es secundario a cualquier tipo de daño de la membrana.
Se altera el metabolismo celular con alteración de elementos citotóxicos. La función se altera la bomba de sodio y potasio y lleva al manejo de alteración de energía de la membrana con acumulación de sodio y agua dentro del citoplasma. O sea que la membrana se altera la bomba de sodio y potasio, se altera la membrana, entra el sodio dentro de la célula y jala agua y produce hay un edema intracelular. También esto sucede en los astrocitos y que están tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. ¿Y se presenta en qué casos? En intoxicaciones, en la hipoxia, o sea, después de un paro cardíaco, en un coma diabético, en una isquemia, en una hipotermia se produce edema citotóxico. Y aquí vemos el dibujo. Este es el esquema normal, el capilar, las neuronas y los ventrículos, todos en proporción normal. Y aquí vemos el edema citotóxico. Sale aquí el capilar que sigue normal, pero el agua se malogra la célula, la membrana celular, se rompe el equilibrio y entra sodio dentro de las neuronas y miren el tamañito que eran al hinchadas y a la hora que están. Y miren el volumen que aumenta dentro el volumen aumenta por edema. Y el edema citotóxico es básicamente intracelular y está compuesto de sodio y agua. Así es como se ve en una tomografía, los ventrículos bien chiquititos, bien delgaditos y todo el tejido bien compacto, está hinchado. Este es el edema cerebral citotóxico. Luego viene el edema vasogénico, que es producido por un cambio o daño vasogénico de los vasos, o sea, de la barrera de los capilares cerebrales, o sea, la barrera hematoencefálica. Hay aumento de agua y sodio, pero en el extracelular, con disminución del potasio dentro de la célula. Hay un incremento de líquido rico en proteínas en el espacio extracelular, especialmente en la sustancia blanca. Hay edema de los astrocitos perivasculares y afecta la conducción saturaria de los axones y perturba la función nerviosa. ¿Está presente en qué? El vasogénico está presente en los tumores, en los traumatismos, en procesos inflamatorios focales y en estadios tardíos del esquema cerebral. ¿Se acuerdan ustedes que en el esquema cerebral había edema vasogénico y edema citotóxico? Al principio citotóxico y después apareció el vasogénico, que era de la barrera. Acá este es el esquema normal y aquí ustedes ven que aquí el capilar está mal y deja pasar. Fíjense, se separan esas uniones laxas que estaban acá bien pegaditos, acá se separan y dejan pasar agua y sodio al intersticio, ¿no? Al extracelular, no digamos intersticio para no confundirnos con el edema intersticial, es al extracelular. Y vean cómo aumenta también el volumen de la masa encefálica. Aquí podemos, por ejemplo, vemos un edema vasogénico, que hay una lesión tumoral, miren, esto es el nódulo, pero está rodeado de otra zona más oscura, miren esta zona. Y aquí en el T2 vemos en el segundo T2 vemos que lo que se ve de blanco es el agua y miren ustedes cómo está todo ese edema. O sea, todo esto que veíamos aquí negrito es agua extracelular. ¿Y es por qué? Por la presencia del pigmento. Aquí también vemos más edema, todo por una lesión tumoral, un absceso. Ahora, el tercer edema es el intersticial. La presión intraventricular hidrodinámica provoca desgarro del ependimo. Ya habíamos dicho que la hipertensión hidrocefalia hipertensiva producía daño del ependimo, tanto tiempo como la presión dentro de los ventrículos alta va produciendo daño del ependimo. Entonces, como daña el ependimo, se va desgarrando y va inundándose el tejido parenquimal cerebral alrededor del ependimo. Después pasa la sustancia gris periférica, periventricular, y se edematiza también los astrocitos. La permeabilidad vascular no está alterada, o sea, la barrera hematoencefálica no está alterada. Esto se ve en los edemas intersticiales, se ven en las hidrocefalas, todo. En ATAC se va a evidenciar zonas hipodensas que rodean a los ventrículos, especialmente frontales. Aquí vemos en este esquema el intersticial, este es el normal, y vean ustedes que la sangre viene de acá, el agua,
el edema viene de los ventrículos, que daña el epéndimo y deja pasar al parénquima acá agua y sangre, líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí hay un edema periventricular que si sigue avanzando va a llegar hasta la sustancia blanca que está aquí alrededor y también va a comprometer después a las neuronas. Luego el edema hidrostático, o sea, se transmite directamente de presión al capilar cerebral con el paso de fluido al extracelular, o sea, va a pasar de frente al capilar, se produce por una reperfusión tras la evacuación de edemas intracraneales en la hipertensión maligna, de hematomas intracraneales de hipertensión maligna. Por ejemplo, cuando se evacúa un hematoma, o sea, hay un paciente con un hematoma intracerebral, importante, ha sangrado y tiene ahí un tremendo hematoma. Al evacuar ese hematoma, se va a compensar muy rápidamente, se va a aliviar, digamos, muy rápidamente esa hipertensión, va a haber una reperfusión, porque hay isquemia, porque hay hipertensión intracraneal, entonces va a pasar la sangre nuevamente por unos vasos que estaban anteriormente isquémicos. Entonces, como pasan por unos vasos secos, digamos, eso, por efecto hidrostático, va a salir al tejido y se produce el edema hidrostático, por eso se llama así. Y el edema osmótico es porque hay disminución de la molaridad plasmática con la barrera hematoencefálica intacta y entra agua libre. Por ejemplo, en trastornos como secreción inadecuada, hormona antidiurética, intoxicación por agua y en la hemodiálisis se produce el edema osmótico. O sea, son dos mecanismos diferentes, con un mecanismo más fino de filtración en esto. O sea, hay 5 tipos de edemas cerebrales. Luego pasamos a las herniaciones endocranianas. Ya habíamos hablado de que los fenómenos que se producían estaban los tipos de edema y también las hernias. Las hernias endocraniales pueden ser supratentoriales, o sea, las que se producen por encima del tentorio. Este es el tentorio, que es un pliegue de meninge que separa la fosa posterior de la cavidad donde están los hemisferios cerebrales. Por eso se llama supratentorial, todo lo que está por encima del tentorio. El tentorio se está acá. Este es el tentorio. Separa el cerebelo y otro, hay una hernia que es debajo del tentorio, que es la amigdaliana, que es esta, la 4. O sea, las supratentoriales hay 3 tipos de hernias: la subfacial, la 1, la 2 que es la transtentorial y la 3 que es la bucal. La 4 viene a ser una infratentorial amigdaliana. ¿Qué significa la subfacial? La 1. ¿Qué pasa? Miren ustedes. Esta 1, ¿qué es esto? Aquí normalmente está el cerebro, los 2 hemisferios cerebrales, cada uno con su ventrículo cerebral. ¿Qué sucede aquí? Acá hay un hematoma, miren, una masa acá. ¿Ya? Entonces esta masa ocupa espacio y está produciendo hipertensión intracraneana y lo está desplazando. Entonces lo desplaza de un lado, digamos acá del lado derecho, lo desplaza hacia el lado izquierdo. Y entre los 2 hemisferios cerebrales está el tentorio, o sea, están las meninges. No es, perdón, el tentorio no, la voz del cerebro. Entonces, o fascia. Entonces, esto tanto lo empuja de un lado a otro que por debajo de este pedazo de meninge que se llama fascia, lo empuja y por ahí se pasa un pedacito. Eso viene a ser la hernia subfacial, es de derecha a izquierda y es en la línea media, por debajo de la fascia, de acá. La transtentorial es la que es por el tentorio. Este es el tentorio, la 2. Una masa que aumenta la presión intracraneal también para tratar de compensar y de desplazar estructuras para que no esté todo esto tan apiñado, que es lo que hace también. Tiene fuerza y comprime hacia abajo. En la 2, en la transtentorial, en el medio del tentorio está el tronco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a comprimir el tronco hacia abajo, hacia acá, este es el agujero occipito cervical. Entonces, comprime hacia abajo, este es el 2, es la transtentorial. Entonces va a producir signos de compresión del tronco.
Y la 3 es uncal. Acá está el uncus del hipocampo. No sé si se acuerdan que en el lóbulo temporal, en la cara inferior, está el uncus del hipocampo. Entonces, otra estructura que se le puede desplazar es el uncus. Cuando este uncus se desplaza hacia abajo, va a comprimir una estructura que está entre el, que por ahí pasa, que es el tercer nervio, el nervio ocular común. Y ese es el que cuando lo comprime va a producir midriasis, una midriasis para que no reacciona. Ese es el producto de la hernia uncal, es la que va a producir la midriasis. Entonces, si es un paciente que está en coma y de repente cada vez está profundizándose su estado de coma, hace bradicardia, hipertensión, su respiración es irregular y empieza a presentar caída del párpado del lado derecho con midriasis paralítica del lado derecho, quiere decir que se está herniando el uncus del lado derecho, porque está comprimido el tercer nervio. Entonces, ya sin verlo, ya nos estamos imaginando que lo que está sucediendo es que esto se está bajando acá y está comprimiendo. Esa es la hernia del uncus. Y la cuarta hernia es la intraperitoneal de las amígdalas. Esa es la última que sucede por cualquiera de estos mecanismos y es la que produce la muerte. ¿Por qué? Porque al comprimir, esto va a comprimir el tronco de repente ya no aguanta más. ¿Y qué es lo que va a hacer? El tronco se va a desplazar hacia abajo y va a tratar de, no digo salirse, pero sí se comprime hacia el agujero occipito cervical y aquí están las dos amígdalas. Y estas dos amígdalas se tratan de meter por el agujero y como no entran con el tronco van a chancar al bulbo y van a producir, al comprimir el bulbo, que produce un daño, una isquemia irreversible, fatal, premórбida y paro respiratorio. La muerte. Esto es lo normal. Este es cuando es la hernia central o del territorio. Ven cómo las fuerzas van empujando aquí el tronco hacia abajo. Y esta es la hernia del uncus que está comprimiéndolo el uncus hacia abajo y aquí se produce la parálisis del tercer por este tumor aquí. La hernia subfacial, acá vamos a explicar cada una de ellas, es la producción del parénquima cerebral frontal bajo la hoz del cerebro. Tiene una clínica específica, su complicación es que se comprime por la cara interna, pasan las dos arterias cerebrales anteriores, primero la del mismo lado y luego la contralateral, con infarto, que es lo que se va a producir acá, un signo de lesión frontal, uni o bilateral. Aquí tenemos, miren ustedes, la línea media, acá está el lóbulo frontal, y esta es la fascia, la hoz del cerebro. Entonces aquí, como hay esta lesión que está desplazando, miren cómo desplaza la línea media, miren acá con sustancia de contraste, se ve mejor cómo está desplazándose y está pasando por debajo hacia el. Esa es la hernia subfacial del cinto. La hernia uncal se produce cuando se construye el uncus, como les dije, del lóbulo temporal en la forma central. Y va a comprimir el tercer nervio ipsilateral con midriasis y araflexia pupilar. Y ahí también se puede producir oclusión de la arteria cerebral posterior y de la coroidea anterior. La transtectorial, el desplazamiento de los hemisferios y ganglios basales, se produce ¿qué cosa? Un desplazamiento de los hemisferios y los ganglios basales que están ahí en el centro hacia la escotadura de la tienda del cerebelo, comprimiendo el mesencéfalo. Se produce una compresión progresiva del diencéfalo, del mesencéfalo puente y bulbo, o sea, la amígdala ya llega finalmente. Hay trastorno de conciencia, midriasis pupilar y alteraciones oculomotoras por compresión del tercer nervio. Hay trastornos visuales, ataxia, ceguera transitoria, alteración del reflejo vestíbulo-ocular, alteración de funciones vitales y autonómicas y evoluciona a la hernia amigdaliana. Y la hernia amigdaliana es la impactación de las amígdalas en el agujero magno, con compresión del tronco cerebral, bulbo y protuberancia. Aparece bradicardia, trastornos respiratorios, vómito, disfagia, anestesias en miembros superiores, hasta los miembros superiores, produce manifestaciones, hipotensión arterial, bradimia, paro respiratoria y muerte súbita. De un momento a otro se enclava. Eso nosotros llamamos, se enclavó, hizo paro. Este es un examen de fondo de ojo que les quiero mostrar, que esto se hace con un oftalmoscopio, ya lo van a hacer para la clínica.
y esto sirve para ver la papila, o sea, la cabeza del nervio óptico. Normalmente acá está bien delimitada y se ve bonito una estructura amarillita, rosadita con los vasos. Aquí no se ve eso, ¿por qué? Porque si ustedes ven bien, aquí hay una protrusión del nervio de la papila y está esto elevado, o sea, está como empujado. ¿Por qué? Porque la hipertensión renal está empujando ahí el nervio óptico. Ese es el edema. Acá vemos un edema, que acá es más, y aquí también, edema de papila. ¿Qué exámenes de imágenes se piden cuando un paciente tiene hipertensión intracraneana? Se pide radiografía simple, se puede pedir, antes se pedía, ahora ya no, pero se puede pedir radiografía simple de cráneo porque podemos ver si es un niño, si hay separación de suturas y podemos ver las impresiones digitiformes. Una tomografía para ver si hay dilatación de los ventrículos, si hay desplazamiento de línea media, eso que hemos visto, signos de herniaciones, y la resonancia para ver si hay compresión de ventrículos, borramiento de surcos, hernias y desplazamientos. Mejor se ve pues con la resonancia. Aquí la radiografía simple de cráneo podemos ver en los niños con hipertensión intracraneana estas impresiones cerebrales digitiformes, y aquí podemos ver la diastasis de estructura. Miren esta tremenda diastasis cómo está separada por hipertensión intracraneana. Acá vemos una tomografía con dilatación ventricular y vemos una masa que en el centro, aquí vemos como ganglios basales y acá la hemorragia no solamente se ha quedado en ganglios basales, sino ha pasado hasta los ventrículos. Aquí en esta resonancia podemos ver un tumor quístico del cerebelo. Miren el tumor quístico del cerebelo que está comprimiendo el cuarto ventrículo y está produciendo hidrocefalia obstructiva acá de los ventrículos laterales. Aquí vemos un tremendo edema cerebral por un tumor parietal que está produciendo una gran hipertensión. ¿Cuáles son las causas de hipertensión intracraneana? Entonces nosotros hemos diagnosticado que el paciente está en coma con todas estas alteraciones de la respiración, con trastorno de conciencia. Entonces vamos a ver cuáles son las causas, por qué está así. Puede ser por un proceso expansivo, o sea, puede ser por un tumor. En ese caso, si tiene un tumor va a tener signos focales. Puede ser por tumores cerebrales, por tumores de meninges, tumores de la cola de caballo, por abscesos y quistes parasitarios, por hematomas intracraneales, por infartos con edema o por contusiones traumáticas. También puede haber hipertensión intracraneana por un problema con irritación meningia, por una meningoencefalitis, con edema cerebral todo difuso, o una hemorragia subaracnoidea que también produce hipertensión intracraneana. Ahora, si no hay proceso expansivo, o sea, pueden haber hipertensiones intracraneanas pero que no sean por tumores, ni por lesiones focales, como por ejemplo en una hidrocefalia, en una anoxia difusa, en una oclusión de senos, en una oclusión venosa, en trastornos tóxicos, sobre todo intoxicación por plomo, por arsénico, porque hay edema cerebral difuso, y alteraciones metabólicas como la hipercamia y la policitemia que producen edema cerebral. También por fármacos como exceso de vitamina A, algunos antibióticos como el ácido nabilítico, tetraciclinas, el uso de anticonceptivos orales. Pueden haber alteraciones de la coagulación con déficit de estos factores y aumento de la hiperfibrinogénemia, que va a producir una trombosis venosa, una hipertensión, y por último puede haber una hipertensión intracraneal idiopática. En la hipertensión intracraneal idiopática es una entidad en la cual el paciente tiene una hipertensión, se cefalea todo el cuadro clínico de hipertensión intracraneana progresiva en semanas y meses, y que el problema ahí es que como la hipertensión dura tanto, va a haber edema de papila y va a ser tan prolongado que va a llevar a una pérdida de la visión, pero no hay ningún tumor, ninguna causa conocida, y por eso se le llama idiopática. No se llega a demostrar que exista una causa estructural que produzca esto, pero hay teorías ahora de que esto se debería por una trombosis venosa pequeña que no se ve y que se piensa que por eso idiopática, pero en realidad uno de los mecanismos de estas idiopáticas sería por una trombosis venosa oculta. Muchas gracias.